Voz del pastor, voz de la arquidiócesis. Muy buenos días a todos. Los saludo con mucho aprecio en el nombre del Señor. A todas las personas que están viendo este programa, La Voz de la Arquidiócesis, a través de la televisión de este canal 12 de Durango, y también a todas las personas que por internet también nos siguen. De manera especial, pues saludo a todas las personas de las parroquias, a las hermanas religiosas de vida contemplativa y vida activa, a los religiosos, sacerdotes, a mis hermanos obispos. Realmente que este programa sea un programa de evangelización. Hoy me ha dado mucho gusto que haya venido este grupo del Seminario Mayor que ha iniciado apenas esta semana su curso académico 2015-2016. Los invito a que pidamos por ellos para que sea un año lleno de frutos del Evangelio. Este domingo seguimos el Evangelio de San Marcos y voy a hacer lectura del mismo en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo. Marcos narra un milagro realizado por Jesús más allá de los confines de Galilea. Es una narración exclusiva de este evangelista. Forma parte de un conjunto que está ambientado en territorio pagano. El sordomudo curado es reintegrado con todas sus facultades. Podemos decir que este enfermo es el representante de las primicias de la salvación en el mundo de los excluidos y de los marginados. La narración nos presenta a Jesús en el momento en que socorre a este sordomudo. Se trata de una de esas personas que, sobre todo en la antigüedad, son los verdaderos olvidados. Jesús no se limita a imponer las manos sobre su cabeza y a decirle ánimo y a darle una bendición, como le habían pedido quienes se lo presentaban, para después continuar tranquilamente su camino. Desde el inicio, el modo de actuar de Jesús es único. El enfermo es apartado de la gente, probablemente para que estas personas no interpreten mal las acciones que se dispone a realizar. El maestro le toca con los dedos los oídos y la lengua, casi para comunicarle con el contacto su mismo oído y su misma palabra. Después le grita: Efetá, ábrete. Y el sordomudo comenzó a hablar y a oír. Este enfermo, delante de Jesús, se volvió una criatura humana con toda su dignidad. Adquirió una voz y no solo física. Así sucede siempre en el Evangelio. Jesús se acerca a los pobres y a los desamparados. Recordemos nosotros cómo curó al ciego de Jericó, cómo también cuando se le acercaban los leprosos también obtenían la salud, y cuando levantó al paralítico. ¿Cuántos milagros encontramos
en los evangelios y siempre Jesús se acerca a aquellos que abren su corazón y en especial es la gente pobre y marginada. Acercándose a ellos los cura, los hace criaturas humanas, los hace ricos de esperanza y de fe. A ellos revela el reino de los cielos, es más, revela que el reino es para ellos. Dios prefiere a los pobres, no porque sean mejores que los demás, sino porque Dios es bueno, compasivo y defensor de los oprimidos y desheredados. Sabemos todos que la salvación precisamente es universal, es para todos, pero vemos que Jesús opta por los que más lo necesitan, los enfermos, los niños, las viudas, los pecadores. Ya desde su discurso inaugural en la sinagoga de Nazaret, Cristo hizo la opción por los pobres y marginados, el signo del reino de Dios y la carta credencial de su propia misión. Lo recordamos ahí en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres, para sanar a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. La Iglesia debe hacer su opción preferencial por los pobres. La Iglesia se autodefine como sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo género humano, y como sacramento universal de salvación de Dios para los hombres. Pues bien, dado que estos en su inmensa mayoría son pobres, aquí en México la mayoría es un pueblo pobre, con quienes Cristo, los pobres, se identificó. Y también la Iglesia en México y en el mundo se debe identificar. La Iglesia está llamada a optar necesariamente por los pobres, entrando y viendo en su mundo e identificándose con ellos hasta hacerse Iglesia de los pobres. Esto es lo que constituye y significa, en última instancia, una opción preferencial por los pobres. A Jesús, su opción por los pobres le granjeó el odio de los poderosos, que lo eliminaron porque alteraba el orden social y religiosos establecidos. Así corrió la suerte de todos los profetas y testigos verdaderos. Nos dice un documento del Vaticano II que se llama Lumen Gentium, en el número 8, cómo Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución. De igual modo, la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. También el Papa actual nos invita a ser una iglesia pobre. Tenemos una pauta desde el nombre que eligió, Francisco, precisamente por el pobre San Francisco de Asís. Quiero terminar con una oración que va relacionada con el Evangelio que escuchamos. Bendícenos, bendecimos tu nombre, Señor Dios Padre nuestro, porque colmas la esperanza de los pobres, tus preferidos. Cristo Jesús, tu Hijo, es quien abre nuestros oídos a tu palabra y suelta nuestra lengua de mudos que no cantan tu gloria, ni hablan a sus hermanos de ti, de tu amor y de sus maravillas. Tócanos, Señor, con el soplo creador de tu Espíritu Santo, para que renovados conscientemente en la fe de nuestro bautismo, nazcamos de nuevo a una vida propia de hombres y mujeres libres, cuyos labios y conducta confiesen a Cristo como Señor resucitado. Pronuncia, Señor, tu nombre de Padre sobre nosotros y conviértenos en hijos tuyos y hermanos de los pobres. Amén. Que Dios les bendiga y la Virgen les cuide.